Astoria Producciones presenta Ataraxia, Vivir en Calma, con Gerardo Casasus. Estamos en un nuevo episodio y hoy, como les dijimos la semana pasada, como les dije la semana pasada, voy a hablar del propósito biológico de la tristeza. Ya sé que suena medio extraño, pero la tristeza, al igual que cualquier cosa que siente nuestro cuerpo, tiene una razón de ser. O sea, nada que nosotros tengamos de nacimiento está al azar. No es como que nazcamos con algo que no debería de tener. No tendría ningún sentido desde un punto de vista biológico. Entonces lo vamos a intentar aquí desmenuzar, porque el entendimiento de esta información te va a permitir ahora sí que saber qué podemos hacer, ¿no? Cuando te sientas de una determinada manera. Hoy tenemos también algo diferente. Hemos decidido darle un giro para tener más interacción, ustedes, público y yo. Y si ven, aquí tenemos este botecito. Y aquí voy a ir poniendo todas las preguntas que consideremos yo y el staff que son interesantes de los episodios. Las voy a poner en un papel aquí. Y al final de cada episodio vamos a sacar una pregunta y la vamos a responder en vivo. Entonces, de lo que hemos recolectado de ustedes, si te fijan, aquí tenemos 4 preguntas. Esperemos pronto tengamos que tener aquí una tina de baño para poder tener todas las preguntas que hagan. Así que por favor pregunten lo que quieran, a ver si sale. Y también tenemos una nueva sección que vamos a dejar al final, donde vamos a dar un top 5 de cosas importantes relacionadas con el tema. Entonces pónganse cómodos, cómodas, porque vamos ahora sí a arrancar con esto. ¿A qué fregados me refiero con la biología de la tristeza? Vamos a entender que la tristeza es una sensación que tiene el cuerpo al igual que cualquier otra, ¿no? Vamos a poner el ejemplo que me gusta utilizar, que es el frío. El frío es una sensación que siente el cuerpo. Cuando tú tienes frío, hay algo que está pasando dentro de ti que te obliga a hacer una reacción. En este caso, puedes abrigarte, ¿no? Cuando tú sientes algo de frío, te abrigas. Es como el sentido común. Sin embargo, la tristeza tiene un propósito similar. Cuando nosotros sentimos tristeza, el cuerpo nos está pidiendo algo, pero como no se nos enseña desde niños cómo reaccionar ante la tristeza y solamente te dicen pues deja de estar triste o ponte feliz, pues no sabemos qué hacer cuando lo sentimos. Si tú desde niño no te hubieran dado la información correcta de cuando tienes frío, abrígate, hoy serías un adulto que tiene frío y no tiene ni idea de qué hacer. Entonces vamos a explorar esa parte desde la situación del entendimiento de la tristeza. Hay un punto muy importante y fundamental para entrar en este tema, que es: todos nosotros somos víctimas de lo que nos sucede. Eso es una realidad. Por ahí hay mucha literatura pseudocientífica o coaching emocional, voy a llamar barato, que te hablan muy directamente de que no, tú no eres víctima, todo depende de ti, a ti nadie te hace enojar, tú te enojas, a ti nadie te pone triste, tú te entristeces. Y seamos honestos, la realidad es que las cosas sí nos afectan y es mucho mejor aceptar esa realidad que estarla ignorando o estar creyendo que es mi culpa de yo sentirme triste o sentirme enojado por algo. Entonces, cada que tú experimentes tristeza, que estés cabizbajo, que estés bajoneada, que sientas que no tienes ganas de ir a trabajar, que no tienes ganas de socializar, lo primero que hay que entender es que esto es normal y te lo están generando cosas externas. No es que tú decidas deliberadamente, hoy tengo ganas de ponerme triste, porque tal cosa no existe. La realidad es que la tristeza llega como el frío va a llegar cuando se den las circunstancias necesarias para sentirlo. Entonces, no hay ningún problema en la tristeza y tú no lo estás generando, lo están generando los factores externos. Pero hay algo que también es importante aclarar. Sí es cierto que somos víctimas de lo que nos sucede, pero somos responsables de lo que hacemos con eso. Es bien importante y lo voy a repetir porque es una de las frases más fundamentales para la atención, por ejemplo, de temas como depresión o ansiedad. Yo soy víctima de lo que sucede, pero soy responsable de lo que hago con eso. Por ejemplo, si me pasa con pacientes que a veces llegan en la primera sesión y me empiezan a decir, mira, yo estoy triste porque mis papás fueron de tal manera conmigo, yo estoy triste porque mi jefe en el trabajo es de esta forma conmigo, o estoy triste porque nadie me toma en cuenta, o porque me fueron infiel, típicas razones que podemos nosotros saber que afectaron. Lo primero que yo le digo a la gente en ese tipo de situaciones es real.
si esto a ti no te hubiera pasado, no estarías triste, o sea, realmente te está afectando. Pero no vamos a depender de que todas esas cosas no sucedan para poder estar bien. Entonces ¿qué voy a hacer yo con esta tristeza que estoy experimentando? Esa es la parte más importante en este desarrollo. Para poder entender la biología de la tristeza, les quiero contar un experimento que para mí es uno de los mejores experimentos que se han hecho en la historia. Yo creo que lo pondría en mi top 5. A lo mejor sería mi tercer o cuarto experimento. Y en el transcurso del podcast les iré contando otros experimentos. No en este capítulo, en otros, para que estén aquí al pendiente. Y este es el experimento de las langostas. Se hizo famoso sobre todo por el psicólogo Jordan Peterson. Y básicamente es la felicidad está generada en nuestro organismo por la secreción de una hormona que se llama serotonina. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor serotonina yo tenga en mi cuerpo, más voy a yo experimentar la sensación que conocemos como felicidad. A menor serotonina yo tenga en mi cuerpo, más yo voy a experimentar eso que nosotros conocemos como tristeza. Entonces, se trató de estudiar en la naturaleza qué cosas generaban la serotonina. Y es bien interesante porque pocas veces nos ponemos a detener a analizar esto. Pues la naturaleza lo que quiere, o el principal motor de la naturaleza, aunque suene disco rayado, esto lo voy a repetir todos los capítulos, es que el animal se mantenga vivo. Esa es la base de todo. Entonces mi cerebro quiere que yo sobreviva, y para ello me crea ciertas hormonas en mi cuerpo que me pueden aumentar las posibilidades de vivir. Entonces, si yo luché por algo y yo obtuve un beneficio, o me fue bien, o conseguí aquello por lo que yo luchaba, los niveles de serotonina en mi cuerpo aumentan para sentirme más feliz y quiera repetir hacer las cosas. Es como tener un momento y poder, como esas veces, no sé si para los que son futboleros, por ejemplo, que va el equipo perdiendo 2-0, el juego está bien aburrido, pero meten un gol y se ponen encima. Pues se dice en el fútbol, trae un momento el equipo. Es algo que sucede en la mente. Es cuando yo obtuve una victoria, yo traigo momento para repetir las cosas. Entonces quisieron hacer el experimento con las langostas, y lo que hicieron es, las pusieron a competir por comida. Y pues algo bien gracioso, las langostas ganadoras, que vencían a la otra langosta, pues se llenaban de esta serotonina. Y las langostas que perdían en la competencia por comida, pues se les bajaban los niveles de serotonina. Y podías ver la conducta de las langostas cómo cambiaba. Por ejemplo, las langostas que ganaban estaban así con sus tenazotas grandotas, caminando todas orgullosas, se parecían hasta que traían el pecho de fuera. Mientras que las langostas perdedoras se hacían bolitas, se aplastaban, ponían sus tenazas sobre su cabeza, se hacían chiquitas. Y es bien bonito cómo la naturaleza le da una hormona a la langosta ganadora para que se demuestre ante la sociedad, para que salga a luchar y pueda conseguir más cosas. Y las langostas que perdieron se hagan chiquitas, se vayan a una esquina y se resguarden para sanar sus heridas. Entonces ya vas ahorita entendiendo cuál es el propósito entonces de la tristeza. Y lo interesante del experimento de las langostas fue que a las langostas que estaban todas chiquitas y reprimidas, se les inyectó, se les añadió serotonina, e inmediatamente cambiaron su comportamiento, sacaron sus tenazas enormes, volvieron a sacar sus pechos. Y a las langostas que estaban orgullosas, que traían esta serotonina al 100, se les puso un inhibidor de serotonina y automáticamente se agacharon. Lo que quisieron dar a entender con el experimento, o comprobar, es que no importa las victorias o no las victorias, sino los niveles de serotonina que hay en sangre, lo que nos va a decir si somos felices o no somos felices. Entonces, afortunadamente, hoy, algo que hace 50 años no se podía, se pudo por primera vez estudiar entonces qué es lo que realmente nos hace felices a los seres humanos, basados en cuánto producimos de esa hormona. Y algo interesante es que, al igual que las langostas, somos animales, como el chimpancé, como el gato, como el perro, la jirafa, que cada que nosotros tengamos una victoria, vamos a producir esta serotonina. Entonces,
La tristeza no es un problema por sí mismo. La tristeza lo que nos está diciendo es que no hemos logrado las cosas que son importantes para nosotros. Es decir, hemos tenido derrotas. Y quiero aprovechar este momento para que tengas una reflexión de los tipos de derrotas que puedes haber tenido. Gente que te ha traicionado, fracasos que has tenido, cosas que has empezado y no has terminado. Típico que dejamos cosas a medias, algo que es común. Estadísticamente es más probable dejar algo a medias que terminarlo. Dolores, rupturas amorosas, todas las veces que en el trabajo propusiste algo y te dijeron que no, todas las veces que en una junta dijiste cómo podían hacer las cosas y te hicieron sentir mal porque era una idea estúpida, o cada vez que dijiste alguna razón por la cual, algún plan que se pudiera hacer y se burlaron de ti. Todo esto tu cerebro lo está registrando como pequeñas derrotas que por un mecanismo biológico que ya traemos heredado, pues empieza a bloquear esta serotonina, dando como resultado la tristeza. Entonces yo me despierto un día, estoy triste y no sé ni por qué. Pues es que ya tengo un cúmulo de derrotas, están esas tenazas hacia abajo, estoy encogido realmente. Algo muy interesante sobre el tema de la serotonina es que no necesito yo grandes victorias para secretarlo. De hecho, un estudio se llama el estudio de la felicidad de Harvard, que es espectacular, un estudio que lleva 80 años vigente, o 70 años vigente, dice que las cantidades que nosotros producimos de esta felicidad química dentro de nuestro cuerpo es exactamente la misma en una victoria pequeña que en una grande. Entonces, si yo quiero algo muy grande en mi vida, la probabilidad de que lo logre va a ser muchísimo menor o muchísimo más tardado el tiempo en conseguirlo que si yo quiero algo muy pequeño. Pero en niveles hormonales en el organismo, conseguir uno o conseguir el otro van a representar la misma cantidad. Entonces, la clave para nosotros poder estar en un entorno donde yo me desenvuelva con más felicidad va a ser generar un hábito, y es el hábito de tener pequeñas victorias en todo momento. Pero para yo poder tener el hábito de tener pequeñas victorias en todo momento es indispensable hacer un cambio interior sobre a qué le voy a llamar una victoria. Es como si yo programara a mi cerebro qué va a ser una victoria a partir de ahora. En lugar de yo necesitar quedar campeón, agarrando el ejemplo del fútbol para considerarlo victoria, yo puedo reprogramar mi mente y simplemente celebrar cada partido que se gana o cada gol que se mete, por decir un ejemplo. Entonces muchas veces estamos ante situaciones bastante complicadas que queremos en la vida. Por ejemplo, ponerse en forma, que es algo que explicaba bastante la semana pasada. Es algo muy complejo y que requiere disciplina, requiere cambiar hábitos, requiere pensar de una manera diferente, requiere comportarse de una manera diferente, hacer cosas completamente diferentes. Entonces, si yo ponerme en forma es algo que me voy a demorar un año más o menos en conseguir, pues yo voy a liberar serotonina en el momento que lo consiga, pues sí. Pero ¿qué pasaría si en lugar de yo quererme poner en forma hacia un concepto de un año, yo pongo un par de metas para esta semana que son importantes para mí? Entonces es transformar todo en microacciones, es llevarlo a objetivos muy alcanzables. Por ejemplo, si hoy en la mañana me doy un espacio para yo decir, hoy lo que necesito hacer es salir a caminar 20 minutos y voy a comer de la mejor manera disponible que yo pueda. Al yo llegar a la noche, si yo logré esas dos pequeñas tareas, automáticamente para mi cerebro es que se ganó una victoria, me libera esa serotonina y se empiezan a levantar estas tenazas como lo hacían en el experimento de las langostas. Es esa parte de cambiar el hábito por siempre ver cuáles son las pequeñas victorias que se van a tener hoy. De hecho, en el estudio de la felicidad, algo que hacían es que ponían a todas las personas en la mañana a escribir cuáles iban a ser sus 3 microvictorias que fueran alcanzables a realizar ese día y empezar a medir los niveles de serotonina. Y fue un sistema en el que se permitió inclusive que personas pudieran salir de la depresión solo con eso, aclarando que la depresión es mucho más compleja, ¿verdad? Pero es algo que puede permitir a la gente poder expresar muchísimo más felicidad y lo puede empezar a hacer desde el día 1. No es algo tan complicado. Simplemente entendiendo cuál es ese propósito. En resumidas cuentas, lo que trato de decir en todo este espacio es que
El propósito desde la biología de la tristeza es resguardarnos de la derrota para poder salir victoriosamente. Entonces, sí es real que tú eres una persona que es víctima de todo lo que le está sucediendo y de todo lo que no te está saliendo, te va a generar esta tristeza. Pero tú puedes agarrar una responsabilidad de decir qué voy a hacer yo a partir de este momento para poder salir de esto, porque nadie en el mundo va a llegar, la verdad, a atendernos, a ver qué necesitamos. Es nuestra responsabilidad hacerlo y afortunadamente la ciencia hoy nos ayuda a poder saber qué es lo que más nos sirve en estas circunstancias. A continuación vamos a ver 5 cosas, el top 5 de las cosas que más nos van a servir cuando estamos tristes, ventajas que tiene la tristeza, y vamos a cerrar con esta pregunta de aquí. Ahora sí, top 5. Es algo que quiero empezar a implementar para que me digan si esto les gusta o no, ¿okay? Cada uno va a ser diferente y hoy traje sobre el estudio de la felicidad, cuáles son los 5 beneficios que más nos aporta la tristeza. Aunque suene extraño, la tristeza no es mala de por sí, recuerden. De hecho, el verdadero problema, paréntesis, ¿ok? El verdadero problema de la tristeza es más bien cómo nos relacionamos con ella. Si nosotros no la satanizamos, no la vemos como algo que no podríamos tener en nuestra vida y lo vemos como parte natural, y que más o menos el 30% de nuestro tiempo estar triste está dentro del parámetro de lo sano, podríamos convivir con ella perfectamente. Entonces, para la gente que ahorita está muy triste, que nos está viendo, o para la gente ese que le vas a compartir, que está muy triste y que le vas a compartir este episodio, 5 beneficios que puedes obtener de la tristeza. Esto nunca te lo dijeron y ahí va. Número 5, o sea, mover del 5 al 1. Ayuda a valorar los momentos felices. Una de las cosas que nos ayuda mucho cuando nosotros estamos experimentando tristeza es que nos ayuda a saber qué es lo que realmente nos gusta. Si yo estoy experimentando mucha tristeza en algún momento determinado en mi vida y tengo nostalgia, por ejemplo, de momentos anteriores donde yo era mucho más feliz, en lugar de yo agarrar este papel víctima donde digo, pobre de mí, mira lo que tenía y ahora no lo tengo, vale la pena saber qué era eso que tenía que me servía bastante y hacerme esta pregunta preciosa que es, ¿qué puedo hacer yo hoy que me permita avanzar hacia esa parte que era importante para mí? A lo mejor me hace reflexionar que necesito mejorar en mi vida, por ejemplo, sentimental o en mi vida social, que son aspectos donde a veces cuando sentimos la carencia nos puede dar estas sensaciones de tristeza. Entonces, pues es una buena reflexión tenerlo. La número 4, lo cuarto de lo que más nos sirve según este estudio de la tristeza, es que nos inspira a la creatividad. También el estudio pudo probar que las personas con bajos niveles de serotonina, o dicho de una manera más tradicional, gente que está triste, pues tiene una mejor capacidad en algunos casos para poder canalizar lo que está sintiendo a través de diferentes expresiones. Entonces, si te gusta escribir, creo que es un buen momento para decir, bueno, me voy a dar este espacio para hacerlo. Si te gusta pintar, pues agárrate unos óleos, agárrate un cuadro y es una forma de expresarlo. Aunque sea para ti y sin que lo quieras demostrar a los demás, pero puede ayudar. Si te gusta la fotografía, puedes aprovechar el momento para poder imaginar cosas y buscar cómo fotografiar eso que estás imaginando. Entonces, es un gran, a través de la canalización de la tristeza, es un gran impulsador de la creatividad. El tercero de las razones que más sirven, refuerza las relaciones humanas. Eso es importantísimo. Nosotros como especie, como animales que somos una especie social. Nosotros somos súper sociales. Es un animal, el ser humano es un animal que necesita sentirse que pertenece a un grupo y que está en una sociedad para poder experimentar plenitud. Es una realidad, es innegable. De hecho, las necesidades sociales humanas, que las vamos a hablar como en unas 3 o 4 semanas más o menos, son igual de importantes para el cerebro como comer, ir al baño o tener sexo. Es como la necesidad social es importantísima. Entonces, muchas veces tenemos relaciones que nos aportan bastante. Piensa en esa gente que quieres muchísimo y que a veces
pues ya la vida adulta, ¿no? Entre que si el trabajo, los hijos, ya no los frecuentamos, pues a veces la tristeza nos habla de que es un momento para volver a conectar. Una de las grandes recomendaciones que yo le doy a la gente cuando está en un episodio de depresión o de mucha tristeza es: piensa en esa persona que quieres mucho y que tienes bastante de no ver y búscala para irse a ver este fin de semana. Conexión real, o sea, física, de ir a tomar un café, ir a tomar una cerveza, ir a caminar a un parque, hacer una actividad. Entonces nos permite la tristeza decir si estamos teniendo una carencia afectiva para poder volver a conectar. Ahora, la segunda de las que más sirve la tristeza, fomenta la introspección. De hecho, ese es el verdadero propósito de la tristeza. Cuando nosotros tenemos una herida, pues nos resguardamos, nos vamos a la guarida, nos protegemos para no ir a volver a atacar. Piensa en el ejemplo que puse en las langostas en el primer bloque. Pues una langosta que ganó por comida, la naturaleza quiere que siga peleando por más comida. ¿Por qué detenerse ahí? Pero la que perdió no, vamos a recuperar. Entonces, cuando nosotros tenemos una derrota, cuando fallamos, cuando fracasamos, pues necesitamos un espacio de introspección, de análisis, de saber qué puedo hacer mejor, qué no dependió de mí, qué sí dependió de mí, cómo lo puedo hacer diferente. Acuérdense que el fracaso en realidad existe hasta el momento donde aceptamos que ya no podemos intentarlo. No necesariamente porque hoy no salieron las cosas. La tristeza me va a permitir reflexionar para volver a intentarlo y hacerlo de una forma distinta. Entonces, ese es el otro motivo por el cual nos ayuda. Y según el estudio, la razón o el mayor beneficio de la tristeza es un indicador de cambio necesario. Hay algo que sucede mucho en la naturaleza, en los animales, que experimentan episodios de tristeza cuando su ecosistema, es decir, el entorno donde viven, ya no es favorable para poder mantenerse en el largo plazo. Cuando una manada de lobos se está sacando del río de donde toman agua, empiezan a experimentar una tristeza colectiva, aparentemente sin sentido, pero que los orilla a comenzar un proceso de migración. De ahí que desde el punto de vista biológico, que también lo vamos a ver en otro podcast más adelante, porque no me da la vida en un solo podcast hablar de todo, es que la depresión es un proceso premigratorio en la naturaleza. Es decir, los animales se deprimen previo a comenzar una migración masiva para buscar un mejor entorno. Pues somos igual de animales que esos lobos. A veces se nos olvida esa característica. Razonamos tanto que se nos olvida lo animal que realmente somos, y también nos entristecemos cuando para el cerebro el entorno en el que vivo ya no es favorable, ya perdió las cosas que son importantes para mí. ¿Cuántas cosas que me generaban ilusión mi primer día de trabajo, hoy ya no los tiene mi trabajo? ¿O cuántas cosas que me generaban ilusión el día de mi boda, hoy ya no lo genera el matrimonio? Ese es el tipo de cosas que a veces no nos damos cuenta y que el cerebro lleva 7 años diciéndonos: vamos a cambiar a otra cosa, ya no podemos seguir en este mismo ecosistema. Entonces de ahí nos experimenta la tristeza. El problema es que como no entendemos la tristeza como mecanismo o motor de cambio, pues seguimos en ella y seguimos en ella y seguimos en ella y seguimos en ella. Es como el frío, como empecé el capítulo. El frío no es malo por sí mismo. Yo puedo experimentar frío cada que lo necesite. Pero cuando yo siento frío, hago algo al respecto. No es malo tener frío. El problema es si yo tengo frío y me mantengo en la misma situación sin abrigarme o sin regresar a casa al aire libre con manga corta y sigue siendo más frío, pues cada vez voy a experimentar más sufrimiento. Y es lo que le pasa a la gente cuando empieza a acumular esta tristeza porque no lo ve como un indicador de cambio necesario. Y bueno, pues ese es el top 5 de 5 cosas que nos ayudan. Entonces véanse ya lo bonito que es la tristeza. Me va a ayudar a valorar momentos felices, me va a inspirar la creatividad, va a reforzar mis relaciones humanas, me va a fomentar la introspección y me va a servir como un indicador de un cambio necesario para mi vida. Entonces es bonita la tristeza. Si la permito su entrada, me relaciono bien con ella y hago este tipo de cosas. Ahora, pues bueno, esa es la conclusión del tema. Ahorita les voy a dar una analogía que es preciosa,
Pero antes, como les dije, vamos a la pregunta del día de hoy. Vamos a ver cómo nos va con esta nueva dinámica de interacción. Un papel al azar. Aquí los interventores que vean, que den fe y legalidad de que se está tomando uno. Siempre me he preguntado esos interventores que nada más les pagan por asentar la cabeza. Pregunta interesante. La pregunta, yo siento que es de las preguntas que más me han hecho en mi carrera. ¿Es cierto que el estrés y la ansiedad engordan? Esa es la pregunta. Las traigo anónimas, deberíamos decir de quién es o no. ¿Sí? Bueno, a partir del siguiente episodio vamos aquí a quemar gente, ¿verdad? ¿Es cierto si el estrés y la ansiedad engordan? Bueno, la respuesta rápida es que no. No engorda el estrés y la ansiedad por sí misma. O sea, no es como que yo me estreso y subo 1 kilo por estar estresado de manera directa. Eso no pasa. Lo que sucede es que cuando nosotros tenemos estrés o ansiedad, nuestra sangre se concentra en 3 puntos de nuestro cuerpo, en las piernas, en las manos y en la mandíbula. ¿Por qué pasa esto? Porque somos animales, como les decía. Entonces, cuando estamos estresados o ansiedad, el cerebro cree que estamos en peligro. Entonces, concentra sangre en piernas para correr, manos para golpear y mandíbula para morder. Ya sé que suena muy raro porque dices, bueno, cuando estoy estresado no es como que quiero morder a alguien. Pues no, pero el cerebro sigue teniendo estos instintos, ¿verdad? Y nosotros, para hacer nuestra digestión de manera correcta, de una manera efectiva, necesitamos sangre en el sistema digestivo. Pero cuando hay estrés, la sangre no va a estar en el sistema digestivo, sino en piernas, manos y mandíbula. Por lo que se hace una digestión muy pobre. Entonces, como hay muy poco para realizar una buena digestión, pues lo que hace el organismo es que simplemente absorbe todas las grasas y azúcares que pueda e ignora todos los micronutrientes como vitaminas y minerales. Por eso de ahí que las personas que tienen mucha ansiedad o mucho estrés siempre tienen déficit de minerales y vitaminas. Y eso es lo que hace, como nosotros simplemente tenemos un único mecanismo que nos informa que hay que comer, no tenemos varios que me dicen hay que comer azúcar o hay que comer vitaminas, sino hay hambre, es el único que tenemos. Pues aunque yo me haya comido 2000 calorías de pura grasa y azúcar, como me faltan minerales, pues el cerebro me sigue mandando la señal de comer. Por eso cuando tenemos ansiedad o estrés, tenemos siempre ganas de comer y comer y comer, porque por más que comemos, siguen faltando minerales y vitaminas. Cuando una persona sale de la ansiedad, cuando empieza a tener una vida relajada, una vida más tranquila, no es que va a adelgazar, sino que ahora lo que comas sí va a tener mayor absorción de nutrientes, reduciendo los niveles de hambre. Pero bueno, me explayé demasiado, ¿verdad? Esa es la respuesta a la pregunta, ¿no? De si la ansiedad y el estrés engordan. Hagan sus preguntas sobre este tema para el que sigue, traerlos aquí a ver si salen ganadores de la pregunta. Y bueno, quiero cerrar el episodio o el capítulo de hoy con una analogía que a mí me gusta mucho. La mayoría de la gente cree que la vida, y yo por muchos años fui así también, es un caminar cuesta arriba, esperando que un día vamos a llegar a una meseta, ¿no? Es como cuando vas subiendo una montaña que dices, ya quiero llegar a la cima, ya para descansar, y es como que no llegas a cima y no llegas a cima y no llegas a cima. Y la realidad es que esa meseta no existe. La realidad es que nosotros estamos constantemente cuesta arriba. Y hay una analogía que yo le llamo la analogía del jardín, que se me hace preciosa, que imagínate que tú tienes un jardín con 50 plantitas y tú quieres que estén las 50 plantitas bien para poderte sentar a disfrutar tu jardín. Entonces tú estás regando tus plantas y te das cuenta que una planta tiene como arañitas, entonces tienes que ir a ponerle ahí como veneno, ¿no? Entonces mientras le pones veneno a la plantita te das cuenta que la otra planta se está secando, entonces tienes que ir a regarla. Y mientras la riegas te das cuenta que la otra tuvo agua de más, entonces la tienes que llevar al sol. Y no sé si alguien de ustedes ha tenido alguna vez al cuidado de un jardín, sabrás que siempre hay un problema con una planta, nunca es como que están las 50 plantas bien. Y eso es lo que hace que la gente se desespere.
Y dices, ya quiero que estén mis 50 plantas bien para yo sentarme a disfrutar el jardín. Esa analogía la podemos comparar con la vida. Imagínate que cada planta es una cosa que es importante para ti. Una planta es tu vida sexual, otra planta es tu vida laboral, otra planta son tus metas, otra planta son tus sueños, otra planta es tu pareja, etc. Siempre va a haber algo que resolver. Mientras arreglaste aquí el problema con tu pareja, te peleaste con tu mamá, ¿no? Y mientras arreglas el problema de tu mamá, se enfermó tu hijo. Mientras arreglas la enfermedad de tu hijo, hay un problema en el trabajo y vas a decir, oye, pues todo me está pasando, nunca voy a poder con tanto. Velo como esas plantitas que siempre van a tener un problema. Entonces, si yo lo que quiero es que las plantas estén bien para disfrutar del jardín, ¿qué pasaría si yo aprendo de jardinería? Y yo disfruto la jardinería y lo que a mí me gusta no es sentarme a ver que las 50 plantas estén bien, sino a estarlas tratando las 50 plantas. Yo ya no voy a necesitar que todo esté bien para sentarme a disfrutar, porque yo ya estoy disfrutando la reparación y el cuidado de las mismas. Entonces, si yo entiendo que no tiene que estar toda mi vida perfecta para sentarme a disfrutar, sino disfrutar precisamente el estar resolviendo mi familia, mi pareja, mi trabajo, le empieza a dar un sentido a las cosas que hacemos y eso va a aumentar drásticamente los niveles de felicidad. Espero esto sea de utilidad. Comenta todo lo que me quieras comentar, va a ser de retroalimentación y de ayuda, ya que esto es algo nuevo, es nuevo para mí, lo estamos empezando. Entonces todas tus aportaciones nos ayudan bastante y comparte y eso también me ayudaría para que podamos seguir haciendo esto. Nos vemos la siguiente semana. Astoria Producciones. Presentó Ataraxia, Vivir en Calma, con Gerardo Casasus.